Vivo en una casa que constantemente me respira en la nuca. Es una estructura diminuta, estrecha e incesantemente ruidosa que se siente menos como un hogar y mucho más como una olla de presión que se acumula lentamente hacia una liberación inevitable y explosiva. Cada día me despierto con la realidad de que mi vida no es mía. Tengo 29 años, soy una mujer adulta, una mujer casada, y sin embargo he sido reducida al estatus de una invitada que se ha quedado más tiempo de lo debido en un lugar al que se supone que debo llamar hogar. Esta es la realidad de vivir con la familia de mi esposo, un arreglo que inicialmente se me presentó como un paso temporal y sensato para ayudarnos a ahorrar dinero, pero que rápidamente se ha transformado en una cadena perpetua indefinida, gobernada por tradiciones asfixiantes. La falta de espacio no es puramente física, es psicológica. Hay una tabla en el suelo específico justo afuera de la puerta de la habitación que mi esposo y yo compartimos. Tiene un crujido agudo y agonizante. No importa cuán suavemente intente pisar, no importa si llevo calcetines gruesos o camino de puntillas, esa tabla me delata. Y cada vez que suena, sé exactamente lo que está sucediendo en el piso de abajo. Mi suegra detiene lo que sea que esté haciendo, sus labios se afinan en una línea tensa, sus ojos se clavan en el techo. Prácticamente puedo sentir su ceño fruncido penetrando las paredes. Es una vigilancia silenciosa y opresiva. Cada cajón que abro, cada armario que cierro, cada vez que abro el grifo del fregadero, todo es catalogado, juzgado y criticado en silencio. Constantemente soy demasiado ruidosa, estoy demasiado presente, ocupando demasiado oxígeno en una casa que claramente nunca estuvo destinada a albergarme. Pero la incomodidad física y la falta de privacidad son solo las capas superficiales de mi resentimiento. La verdadera agonía radica en el robo de mi futuro. Desde que mi esposo y yo comenzamos a salir, he soñado con la familia que construiríamos juntos. He imaginado un hogar lleno de los sonidos de nuestros hijos, un espacio donde nosotros ponemos las reglas, donde marcamos el tono, donde somos el centro absoluto de nuestro propio universo. En cambio, ese sueño ha sido puesto en pausa indefinidamente, secuestrado por una regla arcaica y tácita que dicta el ritmo de esta casa. Mi suegra ha dejado muy claro a través de una serie de comentarios pasivo-agresivos y declaraciones directas en la mesa que mi esposo y yo no debemos empezar a tener hijos hasta que su hermana menor se case. Mi cuñada tiene 25 años, es ferozmente independiente, está completamente soltera y no tiene absolutamente ninguna prisa por sentar cabeza. La quiero de verdad que sí, pero la idea de que mi reloj biológico, mi planificación familiar y la trayectoria de mi vida estén secuestrados por su cronograma romántico es un nivel de absurdo que me cuesta comprender. Sin embargo, en esta casa la tradición dicta que se debe respetar el orden de las cosas. La hermana menor no puede quedar rezagada o eclipsada por la llegada de una nueva generación antes de haber asegurado su propio hito tradicional. Es una norma cultural que se siente como un peso físico aplastándome el pecho. Cada vez que intento mencionar esto a mi esposo, él aparta la mirada, tensa la mandíbula y murmura sobre cómo debemos ser pacientes, cómo no podemos alterar el delicado equilibrio de la dinámica familiar, cómo a sus padres se les rompería el corazón si apresuráramos las cosas e hiciéramos que su hermana se sintiera inferior. Entonces, el universo me lanzó un salvavidas. Mi amado tío, el hombre que prácticamente me crió, falleció a principios de este año. Fue una pérdida devastadora que me dejó destrozada.
Era mi confidente, mi mentor y la única persona que realmente entendía mi necesidad de independencia. En su testamento, para mi absoluta sorpresa, me dejó su casa. No es cualquier casa. Es una propiedad hermosa y espaciosa en las afueras de la ciudad, rodeada de robles maduros y un jardín que cuidaba con meticulosa atención. Tiene 4 dormitorios, una cocina bañada por el sol, un patio trasero enorme y, lo más importante, paredes lo suficientemente gruesas como para no escuchar a alguien respirar en la habitación de al lado. Es un santuario, es una herencia de libertad. La primera vez que conduje para ver la casa, después de que me entregaron las llaves, me senté en el suelo de madera de la sala de estar vacía y lloré. Lloré por mi tío, por supuesto, pero también lloré con una profunda y abrumadora sensación de alivio. Mientras caminaba por las habitaciones vacías, mi mente inmediatamente comenzó a llenarlas con nuestro futuro. Vi la habitación de la esquina, la bañada por la luz de la mañana como la guardería perfecta. Imaginé organizar la cena de Acción de Gracias, en el comedor sacar mis propios platos, cocinar mis propias recetas, sin alguien respirándome en la nuca, diciéndome que estaba picando las cebollas incorrectamente. Imaginé la felicidad pura y absoluta de despertarme un sábado por la mañana y caminar hacia la cocina para hacer café sin tener que prepararme para una interacción forzada y tensa con mis suegros. Fue una oportunidad de oro servida en bandeja de plata. El universo me estaba diciendo que era hora de dejar el nido, de construir mi propia vida. Regresé corriendo a casa esa noche con el corazón latiendo de emoción, lista para compartir las increíbles noticias con mi esposo. Pensé que él compartiría mi inmenso alivio. Pensé que vería esta casa como el milagro que era una bendición financiera, una mejora espacial, un camino despejado hacia la familia de la que habíamos hablado durante años. Puse las llaves sobre la mesa estrecha y desordenada de nuestra habitación y le pinté el panorama. Le hablé de la guardería del jardín, del espacio de la paz. Su reacción fue como un balde de agua helada arrojado sobre toda mi existencia. No sonrió, no celebró. Simplemente miró las llaves como si fueran venenosas. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de acusación y de un miedo profundamente arraigado. No podemos simplemente irnos, dijo negando con la cabeza. Mis padres dependen de nosotros. Es una falta de respeto. Si nos mudamos ahora justo cuando están envejeciendo, parecerá que los estamos abandonando, como si estuvieras rechazando a mi familia. Me quedé atónita y en silencio. Rechazar a su familia. Había pasado los últimos 3 años contorsionándome como un pretzel para encajar en el espacio microscópico que me habían asignado. Me había mordido la lengua hasta hacerla sangrar. Había retrasado mi propia maternidad para apaciguar una tradición que pertenecía a un siglo diferente. Y ahora, cuando se me presentaba un hogar hermoso y gratuito que aseguraría nuestro futuro, él estaba eligiendo la comodidad de sus padres sobre la cordura de su esposa. Las discusiones que siguieron durante las siguientes semanas han sido las más destructivas de toda nuestra relación. La tensión en nuestra habitación es tan palpable que se podría cortar con un cuchillo. Hablamos en susurros ahogados y furiosos para que las tablas del suelo no nos delaten. Me acusa de ser egoísta, de poseer una mentalidad occidental y fría que ignora por completo la belleza de la cultura colectivista y la piedad filial. Me dice que en su cultura las familias permanecen juntas, que las generaciones viven bajo un mismo techo y que separarse es como amputarse una extremidad. Le aterra que mudarse equivalga a cortar los lazos con ellos por completo, viendo la distancia física como un abandono emocional. Intento explicarle que mi deseo de mudarme no es una traición, sino una necesidad humana fundamental de autonomía.
Me estoy ahogando en este ambiente asfixiante. Le envío artículos que encuentro en internet a altas horas de la noche mientras él duerme. Le mostré un estudio que revela que el 60% de los adultos jóvenes en culturas colectivistas experimentan una profunda ansiedad y depresión debido a la inmensa presión de priorizar a la familia extendida sobre sus metas personales y matrimoniales. Incluso le cité al doctor John Gottman, rogándole que entendiera que las parejas deben negociar límites juntas para evitar el resentimiento. Le advertí que el resentimiento ya está aquí, se está enconando en mi pecho. Crece cada vez que tengo que esperar para usar el baño, cada vez que me dicen que baje la voz, cada vez que miro el calendario y me doy cuenta de que ha pasado otro mes y todavía no soy madre porque mi cuñada aún no ha encontrado novio. No le pido que abandone a sus padres. He propuesto una docena de compromisos. Sugerí que enmarcáramos la mudanza como una progresión positiva y natural de nuestra etapa adulta. Prometí que los visitaríamos todos los fines de semana, que organizaríamos cenas los domingos en la casa nueva, que seguiríamos siendo una parte integral de sus vidas. Incluso sugerí un periodo de prueba, solo 6 meses, viviendo en la casa de mi tío, para ver cómo se siente, para demostrarle que la distancia física podría incluso mejorar nuestra relación con sus padres al eliminar la fricción diaria. Rechazó cada una de las sugerencias. Para él no hay un punto intermedio. O estás bajo su techo obediente y presente, o eres un forastero que le ha dado la espalda a las personas que te criaron. Siento que estoy parada en una encrucijada aterradora, paralizada por el peso de 2 mundos completamente diferentes chocando entre sí. De un lado está el hombre que amo, un hombre amable, trabajador y profundamente devoto, pero cuya lealtad a sus padres supera su lealtad a nuestro matrimonio. Sus normas culturales están tan profundamente arraigadas en su psique que el mero pensamiento de desviarse de ellas le causa angustia física. Puedo ver el pánico en sus ojos cuando empaco una caja para llevar a la casa nueva. Genuinamente cree que salir de esta casa estrecha es un pecado contra su linaje. Del otro lado está mi libertad, la espaciosa casa que me espera a solo 10 millas de distancia, una vida donde soy la autora de mi propia historia, una vida donde mis futuros hijos puedan correr por los pasillos sin que los manden a callar, una vida donde no soy una adolescente perpetua viviendo bajo la mirada atenta y crítica de una suegra que nunca me verá como un igual. El sueño de un hogar donde pueda respirar profundamente, donde el crujido de una tabla en el suelo sea solo el sonido de una casa asentándose, no un detonante para un sermón inminente. Esta no es solo una pelea sobre metros cuadrados o bienes raíces, es una batalla desesperada por el control de mi propia vida. Estoy luchando por el derecho a ser una adulta, a ser esposa en mi propia casa, a ser madre en mi propio tiempo. La tradición es algo hermoso cuando nos conecta con nuestras raíces, pero cuando se usa como una cadena para atarnos a circunstancias que nos hacen miserables, se convierte en un veneno. Me estoy asfixiando bajo el peso de expectativas que nunca debí cargar. Paso mis tardes yendo a la casa de mi tío, sentándome en el porche, mirando las hortensias cubiertas de maleza, barro los pisos vacíos, imagino la vida que está esperando que simplemente extienda la mano y la tome. Y luego, cuando el sol se pone, vuelvo a subir a mi auto y conduzco de regreso a la casa diminuta y ruidosa, pasando de puntillas junto a mi suegra en la sala de estar, dirigiéndome a la habitación para enfrentar a un esposo que piensa que yo soy la villana de esta historia. Soy yo la villana. Estoy equivocada por anhelar un nuevo comienzo. ¿Es mi deseo de independencia verdaderamente una traición a la familia que me acogió? ¿O es la tradición lo que me impide vivir la vida que estoy destinada a vivir? Estoy tan cansada de librar esta guerra cultural invisible. Amo a mi esposo, pero me aterra
que si me quedo en esta casa me perderé por completo. Tengo que elegir entre salvar mi matrimonio y salvar mi cordura, y no sé cómo afrontar este desafío desalentador. Alguien más ha sido forzado a elegir entre el peso pesado y aplastante de las normas culturales y el tirón desesperado e innegable de su propia felicidad. Porque en este momento, sentada en esta habitación estrecha, escuchando crujir las tablas del piso bajo el peso de personas que nunca me dejarán ir, nunca me he sentido tan absoluta y completamente sola.